expresamos nuestra solidaridad al gobierno de Francia por los hechos acaecidos estos días. No es nuestro repudio y condena a esta clase de actos, pero también hay que pensar de dónde, cuál es el origen de esta clase de actos, ¿no? Estoy convencido, deseo que estos actos solo van a terminar cuando dejen las intervenciones de carácter militar, en cualquier pretexto. Ya no somos en tiempos ni dominar el mundo con bases militares, ni con intervenciones, ni saqueando los recursos naturales, sino son tiempos de los pueblos donde hay que implementar políticas de solidaridad y complementariedad. Allahu Akbar wal izzatu lillah. 23/9/2014. Si uno hace un recuento histórico, antes de septiembre del 2001, los organismos internacionales como la OMC, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, tenían sus reuniones ya casi clandestinamente. Estaban arrinconados por la sociedad civil. Tenemos el caso de Seattle, tenemos el caso de Ginebra, aquí en Italia, donde había gente muerta en los enfrentamientos porque ellos ya estaban arrinconados, digamos. Después del 11 de septiembre, uno tenía que primero demostrar que no era terrorista para después poder hablar. Entonces, esa es la dimensión de los cambios, o sea, ese es el contrabalance, digamos, que ha habido en la iniciativa política de este septiembre de 2011, cuando toda la iniciativa de la sociedad civil y de los movimientos sociales estaba ya arrinconando a las instituciones globales, mundiales, íconos del neoliberalismo, y después tuvieron que perder esa iniciativa para primero justificarse y demostrar que no eran terroristas. Primero que nada, el yihad, ¿sí? Lo tenemos que hacer en masculino. El yihad, porque yihad significa esfuerzo, no significa guerra. ¿Sí? Yihad significa esfuerzo, el yihad. El yihad es un concepto islámico, ¿sí? Que nace de las palabras del profeta Muhammad. El Islam se levanta sobre 5 pilares y mencionó el rezo, el ayuno, la limosna, el peregrinaje, ¿no? Y después de mencionar estos 5 pilares, él dice, y el tope de todo es el yihad por Dios. Posteriormente, él agrega explicación a esto y dice, hemos terminado el pequeño yihad, ahora nos toca el gran yihad. Después de haber terminado una batalla contra los idólatras de la Meca que lo perseguían al profeta, ¿no? Entonces, la gente saliendo de una batalla te dicen que es el pequeño esfuerzo y ahora viene el grande. Entonces le preguntan, ¿y cuál es este gran yihad? El profeta les dice, es vivir en paz. O sea, es enfrentar la paz, levantarse todos los días, salir a trabajar, sudarla, ¿no es cierto? Después también dice, el mayor yihad es decir la verdad frente a un tirano. Entonces, el profeta explica, el yihad en el Islam es el esfuerzo por complacer a Dios. ¿Sí? Y, por ejemplo, las mujeres le dijeron, los hombres van y combaten, le decían al profeta, y nosotras no combatimos. Entonces nos vamos a perder la recompensa. Y el profeta les dijo, su yihad de ustedes es hacer el peregrinaje. Ustedes hacen un peregrinaje y tienen la misma recompensa, ¿sí?, que el que combate por la causa de Dios. Otra vez vino un recluta y le dijo, yo, profeta de Dios, quiero combatir, quiero ir al yihad. Entonces el profeta le dijo, ¿tus padres están vivos? Le dijo, sí, con tus padres haz tu yihad. O sea, usted se queda, usted cuida a sus padres que son mayores y era el único hijo. Entonces el profeta va explicando, cualquier cosa que nosotros hacemos para complacer a Dios es un esfuerzo, ¿no es cierto? Ese es el yihad. De que a veces vamos a necesitar arriesgar nuestras vidas para defender algo valioso, ¿sí? Eso también es obvio. Entonces el yihad tiene su parte donde implica un esfuerzo mayor, un riesgo de la vida, una defensa de la patria, defensa de los familiares, ¿no es cierto?
Pero aquí vemos que este yihad real del Islam, de la Sharia islámica, es utilizado por un grupo armado demagógicamente y crean el yihadismo como una forma de vida, siendo que el profeta Muhammad no estableció eso en la ley islámica. أمتي قد لاح فجر فارقب النصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجر. Ellos se declaran en yihad permanente y que están luchando todo el tiempo y a través de eso sacan ciertas ventajas políticas y económicas también de la población musulmana. Entonces, ¿el Islam qué dice? ¿Cuál es la realidad? El Islam dice que la persona debe buscar la paz, pero también debe buscar la justicia. Y en ese equilibrio entre paz y justicia, a veces hay que combatir para defender lo que es justo. Entonces, no vamos a decir que el Islam es pacifista y que en todas las situaciones rehúye el combate. Eso sería mentir también, porque el Islam reivindica los justos derechos de los pueblos, de la gente débil. El ISIS está haciendo un uso demagógico, puramente discursivo, para legitimizarse ante los ojos de sus súbditos musulmanes. Y por otro lado, también está haciendo mucho daño a los musulmanes, porque está dando una imagen falsa de lo que es el Islam. ¿Sí? El profeta Muhammad decía a la gente que concilien, es decir, que establezcan lazos de conciliación cuando tenían una disputa. El profeta Muhammad dijo, el primero en pedir perdón va a ser el primero en entrar al paraíso, ¿no? Constantemente el Islam promueve esto, pero también dice que lo que es justo se debe defender. Cuando un tirano oprime a un pueblo, ¿sí? Hay que llamarle la atención, hay que insistirle y bueno, hay que defender lo que es justo. Pero estos ISIS están utilizando estos conceptos para establecerse ellos como amos y señores de una especie de republiqueta guerrillera, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la excusa que ellos plantean? Es que ellos se están dedicando al yihad, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es que un grupo militar con ambiciones políticas y económicas utiliza el concepto del yihad distorsionándolo a su favor, ¿sí? Para darse una mano de pintura de legitimidad, digamos, frente a los musulmanes. Por eso el uso de la bandera, ¿no es cierto? Pero vemos desde el principio que ellos no están haciendo el yihad, porque el yihad es para establecer la ley de Dios, para establecer la justicia. Lo que ellos están haciendo es violento, es agresivo y sobre todo es injusto. Atacar personas que no participan del combate es prohibido en el Islam. Los atentados suicidas son prohibidos en la Sharia islámica, ¿no? Y esto está claramente establecido. Ataques suicidas son prohibidos, es un pecado. Nuestros cuerpos no son nuestros, son de Dios y Dios nos prohibió que les hagamos daño. El tema de los ataques a los civiles están claramente establecidos. El profeta Muhammad dijo, quien dañe a un judío, a un cristiano que tiene un pacto, que tiene un acuerdo con nosotros, no va a oler el paraíso. O sea, no solo no va a entrar, sino que no se va a pegar. No va a estar ni cerca del paraíso. Entonces, estas personas toman el concepto de yihad, lo utilizan demagógicamente a su favor, instrumentalizan la religión para legitimarse políticamente. Y al mismo tiempo hay personas de otras religiones que son hostiles al Islam y aprovechan esta circunstancia y mediáticamente tratan de presentar al ISIS como si fuera la regla, siendo que el ISIS es la excepción a la regla. Alors ça c'est mon point de vue et je pense que c'est aussi ce que j'essaye de montrer à mon petit garçon, c'est que il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame entre ce qui s'est passé entre les musulmans et puis toutes les autres religions. Ce n'est pas une histoire de religion, ce n'est pas une histoire de couleur de peau, ce n'est pas une histoire... voilà, c'est juste des personnes qui... je ne sais même pas si on peut appeler ça des personnes, ce sont des monstres, quoi. Ce ne sont pas des gens, pour moi. Et il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de religion, il n'y a pas tout ça à prendre en compte.
Malheureusement, je pense que oui, ça a eu des conséquences. On parlait beaucoup de la situation de l'immigration avant les attentats, on commençait à ouvrir les frontières. Et aujourd'hui, on voit les gens beaucoup plus réticents à cela. En muchos lugares se están dando agresiones contra los musulmanes, incluso en Bolivia. Algunos amigos aquí, por ejemplo, nos aconsejaban denunciar a la policía, pero la policía no puede con cosas mucho más graves, ¿no es cierto? El punto aquí es que hay mayor interés en el Islam, y esto ya sucedió antes con los atentados del 11 de septiembre del 2001, cuando sin pensar se le echó la culpa a los musulmanes recibieron ataques, pero al mismo tiempo hubo mucho interés en el Islam y hay miles de personas que han conocido el Islam a través de esta reacción mediática contra los musulmanes. Muchas personas decían, no puede ser que toda una religión o que todo un grupo de 50, 60 países sean tan malos. ¿No? Es que a cualquiera se le ocurre, o sea, hay 1.700 millones de musulmanes en el mundo. Si todos fueran potenciales terroristas, el mundo ya habría estallado. Estamos hablando de casi una quinta parte de la población mundial. Entonces, esto es un problema para los musulmanes porque muchas personas están siendo agredidas, están siendo lastimadas. En Estados Unidos están disparándole a los musulmanes, que hay mucha arma en la calle, ¿no es cierto? Pero también es una oportunidad y es nuestra obligación moral. O sea, dice el profeta Muhammad, en el día del juicio final, las personas que te conocieron y no les explicaste del Islam, no les mostraste lo que era el Islam, te van a atacar en el día del juicio final y te van a decir, ¿por qué no nos dijiste? Francia tiene sus propios problemas de integración, problemas de injusticia, marginalización de la gente extranjera. Francia necesita mucho a los extranjeros, pero al mismo tiempo no les quiere dar el trato, ¿sí?, que se le da a los ciudadanos franceses. Es lamentable porque como constitución Francia dispone que todos son bienvenidos y que se les va a respetar su cultura, pero de hecho las autoridades, lo que es la policía, migración, no cumple con esas disposiciones que quedan como letra muerta, digamos. A pesar de que el trato que se le da al extranjero en Francia es mucho mejor que en otros países, ¿no? O sea, eso tenemos que reconocerlo. Aún así, Francia tiene sus propios problemas de lucha de clases, ¿no es cierto?, entre estos migrantes que se sienten marginados y que explota cada 2 o 3 años, ¿sí? Entonces, no sorprende que, ya que en el pasado protagonizaron actos vandálicos a nivel extenso, ¿no es cierto?, quemando cientos de vehículos y tiendas, etcétera, no sorprendería que esta vez esa lucha de clases que hay en Francia se manifieste a través de la violencia del modo en que lo vimos en estos últimos ataques. Recordemos también de que hay muchas reivindicaciones que no han sido satisfechas. Por ejemplo, está el tema de la relación entre Francia y Argelia, ¿no? Francia ocupó Argelia. La guerra de independencia que llevaron a cabo los argelinos contra Francia se resolvió, pero con 1,5 millones de muertos, ¿no? Es una cantidad inmensa de personas. Y el ejército francés cometió barbaridades en Argelia y los argelinos también cometieron barbaridades. Y los hijos y nietos de esa gente son los que están ahora envueltos en el tema. O sea, hay miles de inmigrantes argelinos en Francia. ¿Por qué se van a Francia? Porque mientras estuvo Francia en Argelia, les prohibió que hablen su propio idioma, tanto así que el argelino habla mejor francés que árabe. Entonces es natural que ellos tiendan, en caso de pobreza, tiendan a migrar a Francia, que es donde se habla el mismo idioma que ellos conocen. Entonces, estos problemas internos de Francia también hay que ver hasta qué punto se relacionan con los ataques. Yo diría que aquí se está utilizando al Islam doblemente. Si es cierto que los del ISIS, Daesh lo han hecho, ellos están sacando provecho del concepto del yihad y del islamismo para autoproclamarse legítimos representantes de los musulmanes, lo cual es falso. Y por otro lado, la extrema derecha francesa ahora está haciendo uso también de este atentado
para beneficiarse políticamente en las elecciones, ¿no? Entonces ellos están exagerando, están diciendo que todos los inmigrantes son potenciales terroristas, están diciendo que todos los musulmanes son potenciales terroristas, lo cual es falso también, y es algo que tarde o temprano la historia les va a pasar la factura. Francia necesita a los migrantes, necesita de estos moros o árabes, y por eso los ha dejado entrar, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante para ellos mantener buenas relaciones con sus vecinos del norte de África y con los migrantes norteafricanos. Siempre ha habido el francés blanco, ¿ya? Y el francés de color. ¿Ya? El francés de color en Francia no es considerado francés porque es de color y el francés generalmente es blanco. Y cuando esos chicos vuelven a su país de origen o de origen de sus padres, no son de ese país porque son franceses. Entonces hay una falta de identidad. La única vez que todos nos hemos sentido franceses de verdad, todos juntos, ha sido para el Mundial 98, cuando Francia ganó la Copa del Mundo con les Black, Blanc, Beurre, que es los negros, los blancos, y Beurre, que significaría los árabes. Son chicos que no tienen identidad. Cuando van a su país de origen, no son de ahí. Por ejemplo, si es un argelino, va a volver a Argelia, no es un argelino, es un francés. Y en Francia siempre lo van a tratar de árabe, o por su color de piel, o por su apellido, o hasta por el lugar de donde viene, de donde vive, de qué barrio eres. Ah, eres de allá, bueno, ya estás catalogado como tal o tal persona. Sabe que hemos tenido las dos guerras mundiales en Francia, ¿no? La segunda, ¿quién ha reconstruido el país? ¿Quién ha ayudado a los franceses a poder tener ese grito de libertad? También, como dicen aquí, no el grito de libertad, son las colonias francesas que han venido a reconstruir el país. Entonces, no tenemos que olvidarnos de esa gente, ¿no? Que ha venido para reconstruir el país. Somos franceses todos, Black, Blanc, Beurre, todos somos franceses.